Vamos a ver el siguiente punto. Voy a borrar toda esta parte. El siguiente punto tiene que ver con los reemplazos. ¿Cómo se reemplazan los componentes? Pues prácticamente con lo que ya hemos visto y comprobado en la parte dinámica de voltajes. Para poder reemplazar un componente, reemplazo de componentes, prácticamente se ven tres factores, ¿sí? Tres factores es lo que hay que revisar. El número uno es el voltaje de trabajo. El voltaje de trabajo. Ese va a ser el número uno. El número dos va a ser el amperaje máximo. Amperaje máximo. Y el número 3 va a ser la corriente, perdón, el tiempo de trabajo o frecuencia. Este valor puede venir dado en dos valores, tanto en tiempo como en frecuencia. Entonces sería tiempo, se le llama tiempo de recuperación o velocidad de recuperación. Y el segundo sería frecuencia de respuesta. Entonces, si viene en segundos, en milisegundos, microsegundos o nanosegundos, y si viene en kilohertz, megahertz o gigahertz, es que el dato viene en frecuencia, ¿sí? Es que el dato viene en frecuencia. Entonces, para poder reemplazar cualquier componente, estos son los factores que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, el diodo. ¿Sí? El diodo. ¿Qué vamos a buscar en un diodo para reemplazarlo? Su voltaje de pico inverso, su VRP. ¿Qué vamos a buscar en el diodo? Su corriente de conducción, IF. ¿Y qué vamos a buscar el diodo? El tiempo de recuperación. Son los tres datos que se buscan en un diodo. Por ejemplo, en un transistor bipolar. NPN o PNP, ¿qué vamos a buscar en el transistor bipolar? El voltaje de colector emisor, la corriente de colector emisor, y en este caso no lleva tiempo, el transistor se checa por frecuencia de operación. Vamos a ver estos dos casos, el diodo y el transistor. Vamos a ver esos dos casos. Por ejemplo, un diodo muy común. Un diodo muy común es este, por ejemplo, ven. Un diodo muy común es el MUR 800, la familia 800. Vean, son diodos muy comunes, MUR 805, MUR 820, MUR 860. ¿Sí? Entonces aquí dice que son diodos rectificadores ultra rápidos, ultra fast rectifiers, de 8 amperes, desde 50 hasta 600 volts. Ven, aquí está. Aquí tenemos un dato, el voltaje, que ya sabemos medirlo y ya sabemos cómo consultárselo al fabricante. ¿De qué amperaje? De 8 amperes. La pregunta es de qué velocidad o de qué tiempo. Vamos a ver. Ven aquí, vemos la tabla y tengo el dato de voltaje. MUR 805
es de 50 volts. El MUR 820 es de 200 volts. Y el MUR 860 es de 600 volts. Entonces ese factor lo puedo medir. ¿Sí? ¿De qué amperaje? Todos son de 8 amperes. Todos son de 8 amperes. Y la pregunta es de qué velocidad o de qué tiempo de recuperación. El tiempo va a estar dado en nanosegundos. Ven, aquí está, nanosegundos. Aquí está, tiempo de recuperación. Maximum Reverse Recovery Time. Time Recovery es tiempo de recuperación. Entonces dice que este diodo está en el rango de los 25 a los 35 nanosegundos. Son diodos muy rápidos, ultra fast se llama, de los 25 a los 35 nanosegundos. Entonces el diodo BRP, por ejemplo, aquí la familia, es la familia MUR 805 hasta el 860. Entonces el BRP va desde 50 hasta los 600 volts. La corriente son de 8 amperes y el tiempo de recuperación son de 35 nanosegundos. ¿Lo ven ahí? 35 nanosegundos. Entonces con estos datos yo puedo obtener reemplazo. Con esos datos yo puedo obtener reemplazo. Por ejemplo, aquí yo entro a Google y en Google le puedo anotar aquí que estoy buscando un diodo ultra fast. ¿De cuántos volts? Vamos a ponerle de 600 volts. Le voy a poner de más corriente, 10 amperes. Y aquí viene el tiempo importante, 35 ns. Aquí le estoy dando los tres datos, vean. Búscame un diodo ultra rápido de 600 volts, de 10 amperes. Ven, aquí le estoy dando más corriente a 35 nanosegundos. Le doy enter y vean, el mismo Google me empieza a buscar diodos y me va a dar matrículas. Me va a dar datos de matrículas, ¿sí? Que sean de 600 volts a 10 amperes a 35 nanosegundos. Empiezo a buscar aquí y vamos a ver, por ejemplo aquí, en este link, qué matrícula me da como reemplazo. Aquí me da una página, ven, y aquí ya me da un primer reemplazo, ven. Aquí tengo un diodo con las características que le pedí y me dice que es el diodo BYC 10 diagonal 600. Aquí está, 10 es el amperaje y 600 es el voltaje. Y ven aquí los datos, dice que es un diodo ultra fast de 600 volts, de 10 amperes, con un tiempo de 19 nanosegundos. ¿Lo ven? Ahí está uno. ¿Sí? Vamos a ver otro. Ven, aquí tengo otro muy parecido. Es un diodo FES 10-3. Aquí cambia el empaque, pero puede ser útil. Vean, es un diodo también ultra rápido de 600 volts, 10 amperes. No es de 35 nanosegundos, este es de 40. No hay mucha diferencia, puede servir muy bien. ¿Lo ven? ¿Cómo lo encontramos? Con esos tres datos de diodo podemos encontrar el reemplazo correspondiente. Bien, ¿qué pasa con el transistor? Vean aquí el transistor. El transistor, necesito el voltaje colector emisor, su corriente colector emisor y su frecuencia de operación. Por ejemplo, un transistor muy común que llegábamos a utilizar en la parte de video
Vean aquí un transistor muy común en la parte de video que se llega a utilizar es este, vean, un transistor 2SC3330. Transistor 2SC3330. Revisamos la hoja de datos para obtener los tres valores. Transistor 2SC3330 es un transistor NPN. ¿De qué voltaje? Vamos a ver el voltaje. Dice que el voltaje de colector a emisor, voltaje, es de 50 volts, vean. 50 volts. ¿De qué corriente? La corriente de colector, collector current, es de 200 miliamperes. Entonces ya tengo dos datos para este transistor bipolar, 2SC3330, voltaje colector emisor. ¿Cuánto fue? 50 volts. Corriente colector emisor o corriente de colector 200 miliamperes. Y ahora me falta la frecuencia de operación. La frecuencia de operación lo voy a buscar abajo. Tiene que venir aquí el dato. Frecuencia de operación. Aquí viene, vean, lo marca como un ancho de banda, vean. Ancho de banda de ganancia es de frecuencia de trabajo FT 200 MHz. Es un transistor bastante amplio en frecuencia de operación, 200 MHz. Con estos tres datos yo puedo sacar otra matrícula. Entonces, con estos tres datos del transistor, entro nuevamente a Google. Ven ustedes aquí, le voy a poner transistor NPN, el tipo, y aquí le voy a decir voltaje colector emisor 50 volts, corriente colector, ¿cuánto dijimos? 200 miliamperes, y frecuencia de trabajo 200 megahertz. ¿Sí? Y con esto me va a dar un reemplazo. Ven, únicamente pongo datos y Google empieza a buscar reemplazos. Aquí tengo una matrícula, vamos a ver si nos da el transistor que estamos buscando. Ven aquí, dice que el transistor con número de parte BUY48 es un transistor NPN de alta corriente. Vamos a ver qué nos dice la hoja de datos. Dice el fabricante que es un NPN, el BUY47 y el BUY48. Vean el voltaje. El voltaje de colector a base, vean, es mayor, es de 150 o de 200 volts. Es mayor a lo que queremos, y la corriente de colector es de 7 amperes. Está muy disparado, está muy alto este. No me va a servir porque es desde potencia. Y el otro que estaba buscando era de señal. Se ve por la diferencia de voltaje y de corriente. Vamos a ver aquí. Aquí tengo otro. Vamos a ver. Viene con mucha corriente también. No es ese. Vamos a ver este otro.
Aquí está este, ven. Tengo el transistor 2N2907A, vean. 2N2907A. Es de 60 volts. 60 volts. Es de una corriente de 600 miliamperes y de frecuencia de 200 MHz, vean, el 2N2907A. Aquí está, 2N2907A, es de 600 miliamperes, 60 volts y de una frecuencia de trabajo de transición de 200 MHz. Este quedaría. Es el 2N2907A. 2N2907A. Ven, en NPN, aquí está. Ese era PNP. En NPN, aquí está, ven, el reemplazo sería el 2N2222A. Tiene un voltaje de 75 volts, una corriente de 0.8 amperes y una frecuencia de transición de 300 MHz. Vean, supera a la anterior de 200 megas. Entonces el 2SC 3330 se puede reemplazar por el 2N2222A. Entonces este se puede reemplazar por el 2N2222A. Entonces con estos datos puedo reemplazar diodos y puedo reemplazar transistores. ¿Ok? ¿Se entienden los ejemplos? ¿Cómo reemplazo un MOSFET? ¿Cómo reemplazo un MOSFET? ¿Cómo reemplazo un IGBT? Para el MOSFET, ¿qué datos requerimos? Para el MOSFET, primero, voltaje drenador surtidor, que ya lo tenemos. Segundo, corriente drenador surtidor o ID. ¿Sí? Y en el MOSFET vamos a necesitar, aparte de la frecuencia de operación, en el MOSFET hay un punto que se llama la resistencia RDS-ON. La resistencia cuando está en conducción máxima, ¿qué valor representa? ¿Sí? ¿Qué valor representa? Por ejemplo, un MOSFET muy común. Un MOSFET muy común es el IRF 840. Vean, ese es un MOSFET muy común. IRF 840. Entonces voy a sacar sus datos. Aquí viene. Es un MOSFET, primero el canal, si es N o si es P. Este es un MOSFET canal N, vean. Dice que es un MOSFET canal N. Y el MOSFET canal N tiene un voltaje drenador surtidor de 500 volts. 500 volts. Tiene una corriente de conducción. Tiene una corriente de conducción. Una corriente de conducción. Aquí está. La corriente de conducción, continuous drain current, es de 8 amperes. 8 amperes, 500 volts a 8 amperes. ¿De qué frecuencia de trabajo es? Vamos a ver la frecuencia de trabajo, o en algunos casos puede venir en tiempo. En este caso viene en tiempo, ven. El tiempo
está en el orden de los nanosegundos, vean, nanosegundos. 23, 49, 20 nanosegundos es el tiempo. Ajá. Entonces podemos tomar el más alto sería el de 49 nanosegundos y el más bajo de 14 nanosegundos. Es el tiempo de recuperación. Vamos a ponerle 49 nanosegundos. Entonces, el voltaje drenador surtidor es el IRF 840, es de 500 volts, es de 8 amperes. Frecuencia de operación está en tiempo, más bien, es tiempo de recuperación, está en los 49 nanosegundos, es muy rápido. Y hay un valor que se llama resistencia en activo, en switcheo. Ese valor es muy importante porque define la potencia. Y normalmente te lo dan aquí, junto al voltaje. Dice que la resistencia de drenador a surtidor activa es de 0.85 ohms. 0.85 ohms, 0.85 ohms, ¿sí? Esto sería igual a 850 miliohms. En algunos casos viene en miliohms. Vean. Vamos a buscar un reemplazo para este. Vamos a buscar un reemplazo para este MOSFET. Entonces ya tengo los datos. Entonces lo pongo en Google. Channel N, que es un MOSFET canal N. ¿De cuántos volts? De 500 volts. ¿De cuántos amperes? 8 amperes. Vamos a buscar uno de 10 amperes, que sea de más amperaje, 10 amperes. ¿De qué frecuencia de operación? Le ponemos tiempo T igual a 49 nanosegundos y RDS on de 0.85 ohms. Ahí está el valor, 0.85 ohms. El tiempo, 49 nanosegundos, y la resistencia de encendido, 0.85 ohms. Es la resistencia que presenta cuando está activo. Entonces buscamos y aquí tengo algunos componentes que posiblemente sea, ven, aquí tenemos uno. Ahora esa resistencia entre más baja es mejor porque se va a calentar menos, es la potencia. Entonces aquí tengo el MOSFET, vamos a ver el MOSFET. Bien, vamos a ver este. Vean, aquí tengo uno. Vamos a ver primero el canal. Canal N, si es de 500 volts, si es de 60 amperes. Este es mayor porque el que necesito es de 8 amperes. Bueno, puede servir. Y la resistencia de 0.45 ohms. Vean, si funciona.
Si es de menor resistencia, soporta más calentamiento, soporta más wattaje, por eso el amperaje, ¿sí? Entonces este sí nos serviría como reemplazo para este que tengo aquí. Entonces el reemplazo sería el STY, déjamelo ahí, STY 60 NM50, me queda como reemplazo para este, porque trae los mismos datos. ¿Sí lo ven? Y de esa forma es como vamos buscando lo que son los reemplazos por tiempo, por corriente, por voltaje. Y ven aquí la parte del tiempo está en 46 nanosegundos. 46 nanosegundos el tiempo. Entonces es parecido a este tiempo de 49 nanosegundos. Entonces este es de 500 volts, 60 amperes, es de mayor corriente, 45 nanosegundos y de resistencia 0.045 ohms, que sean 45 miliohms. Entonces este me sirve de reemplazo. ¿Sí? Así es como se busca el reemplazo de MOSFETs, con los datos de voltaje, corriente, tiempos y la resistencia en activo. Vamos a ver si hay preguntas, si hay dudas. Ok, bien, pues estamos llegando al fin de nuestro tema, de nuestro curso. Y pues me han preguntado qué vamos a ver la siguiente semana. Estamos trabajando para las siguientes 2 clases un tema muy importante acerca de lo que ya hemos aprendido en otras sesiones, pero sobre todo para concretar y para poder tener completo este procedimiento, vamos a revisar el circuito PWM que vamos a revisar para nuestras pantallas, para nuestras tarjetas. A partir de lo que es el módulo PWM, que ya les di el diagrama de cómo realizar este módulo para que nos entregue pulsos PWM variables en anchura a partir de un circuito integrado 555 y a partir de 2 controles de ajuste variable, 2 presets. Uno nos va a controlar frecuencia y el otro nos va a controlar la parte de la anchura, y de esta forma poder tener lo que es el control PWM de nuestro sistema de LEDs. Bien, este circuito que ya les di el diagrama, en donde ustedes elaboran el circuito para generar un pulso variable en PWM, es la parte de la construcción, realizarlo, ajustarlo, ¿sí? Y
están consiguiendo en internet un circuito basado en este 555 prácticamente ya en un módulo. Se consigue el módulo, es un módulo bastante económico, menos de 60 pesos cuesta el módulo, ya no hay que estar armándolo, ¿sí? Y con este módulo, vean ustedes también, ya vienen dos presets de ajuste. Ya vienen dos presets de ajuste, ya trae prácticamente todos los componentes para generar el pulso PWM, generar lo que es la parte del pulso PWM, y lo vamos a necesitar en frecuencias de 120 Hz, 240 Hz, hasta de 400 Hz. Bien, el módulo que venden, el módulo que ustedes van a conseguir por internet, que precisamente así lo piden, oscilador 555, es un módulo que solamente oscila. Es un módulo que nos da un pulso cuadrado 50-50, ¿sí? 50% positivo, 50% negativo, ¿sí? No es un módulo que haga la parte de PWM, no es un módulo que haga el ajuste que nosotros necesitamos. La ventaja del módulo es que ya aquí ya trae todo, ya trae todas las conexiones, ya trae todos los componentes, y prácticamente este módulo que podemos conseguir por internet a un precio muy bajo, ustedes pueden conseguir 5 módulos de estos, por ejemplo, con un precio alrededor de los 200 a 250 pesos, y ya tener módulos listos para hacer el reemplazo para ajustar la corriente de los LEDs. Lo único que hay que saber hacer es modificar 3 conexiones en este circuito, y con estas 3 conexiones ustedes van a lograr que de un pulso 50-50 sea ahora sí PWM. Entonces les voy a enseñar cómo hacer este circuito, cómo hacer estas modificaciones, y con 3 conexiones que vamos a hacer lo vamos a cambiar de pulso cuadrado 50-50 a que realmente haga el ajuste PWM en anchura de pulso para poder tener el control de brillo en pantallas. Entonces, las siguientes 2 sesiones vamos a ver nuevamente cómo armar el circuito de forma manual 555 y cómo modificar este módulo que consiguen en internet para que a partir de esto queden sus soluciones más rápidas, y prácticamente de esta forma se conectaría el circuito a la pantalla y lograríamos el ajuste de corriente. Recuerden que hay que reducir el ajuste de corriente aún en pantallas que no lleguen por falla de LEDs, porque ustedes van a recibir su falla de fuente, de un problema de main, reparan y en poco tiempo se las van a regresar por falla de LEDs. Entonces conviene que ustedes anticipen esa parte, ajusten la corriente de LEDs y se vaya el equipo ya reparado sin problema de LEDs, porque si no regresa y entonces tienen que meterse con los LEDs, y ya en pantallas grandes pues es más riesgoso. Con esto ustedes van a solucionar, van a controlar la corriente y no van a tener problemas de que esos LEDs se estén quemando a cada rato. Este tema para modificar, tanto hacer el otro circuito paso a paso como modificar este, lo vamos a dar en los siguientes 2 sábados para que quede completo toda la parte del ajuste. Por ahí me están preguntando cómo ajustamos el voltaje, cómo ajustamos la corriente. Ustedes van a ver que al hacer estas modificaciones, tanto se va a ajustar voltaje como corriente. Y les voy a indicar los datos de ajuste correctos que debe de tener su pantalla, en los que debe de quedar su pantalla ya funcionando, para que no tengan problemas con LEDs y no tengan problemas con la garantía. Entonces, el tema del siguiente sábado es módulo de ajuste PWM, realizado por nosotros o comprado para modificarlo y que quede prácticamente el ajuste para las pantallas. Ese es el tema que vamos a ver en los próximos 2 sábados para que cerremos el año 2020 bien, ya con todos estos temas bien comprendidos, bien analizados, y sobre todo con los dispositivos que nos van a servir para poder tener estas reparaciones. Recuerden que en estos días mucha gente compra pantallas, y yo les digo, todas las pantallas son buenas para nosotros, porque todas las pantallas fallan, todas las marcas son fallas, tienen problemas y nosotros tenemos que repararlo. Muy bien, es un gusto estar con ustedes, saludarlos y pues agradecerles que estuvieron conmigo este curso.
de procedimientos de soldado y resoldado, así como pruebas en los semiconductores superficiales y componentes de potencia. Gracias a todos y nos vemos pronto para los siguientes temas.